El término fluidos se utiliza para denominar a toda materia compuesta por moléculas que se atraen entre sí a través de una fuerza de atracción muy débil, lo que impide que puedan mantener una forma determinada y estable, diferenciándolos de las materias sólidas que sí tienen dicha propiedad. A nivel físico, los fluidos pueden ser líquidos y gases, ya que ninguno de los dos puede conservar una forma estable. No obstante, la diferencia entre ellos es que los primeros se adaptan a la forma del contenedor que los aloja, mientras que los segundos tienen menor atracción entre sus partículas, por lo que pueden ser comprimidos, careciendo tanto de volumen como de forma. Las propiedades de los fluidos son las siguientes. La densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. El volumen específico es el volumen ocupado por unidad de masa de un material, es el inverso de la densidad, por lo cual no depende de la cantidad de materia. Se llama peso específico a la relación entre el peso de una sustancia y su volumen. La gravedad específica es la densidad de un material en relación con el agua. La viscosidad de un fluido es una medida de resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido. La comprensibilidad es una propiedad de la materia, la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos en una presión o comprensión determinada. La tensión superficial de un líquido es la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Y por último, la temperatura, la cual está relacionada con el nivel de energía interna del fluido. Las propiedades de un líquido normalmente dependen de la temperatura. En el siglo XVII, el científico francés Blaise Pascal anunció por primera vez el principio que lleva su nombre. El principio de Pascal nos dice: la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente. Bien, vamos a explicar este enunciado con el siguiente diagrama. Suponemos un recipiente con forma de U, con un extremo más ancho que el otro. De cada lado del recipiente tenemos un émbolo, lo cual nos garantiza un líquido perfectamente encerrado donde no hay posibilidad de fuga. Si en el émbolo pequeño se aplica una fuerza que actúa sobre un área, tenemos una presión. Esa presión empieza a transmitirse por igual en todos los puntos del líquido y también en las paredes del recipiente. Y tenemos su acción en la zona del émbolo grande, en la segunda área manifestándose una fuerza 2. Pascal entendió que esa fuerza se aplicaba a todas las partículas del líquido, ya que el líquido tiene una propiedad, que es la incompresibilidad. Este no se puede comprimir. El principio de Pascal lo vemos en objetos de nuestra vida cotidiana, tales como la prensa hidráulica, los elevadores de carga, el gato hidráulico o bien las direcciones hidráulicas de los vehículos. ¿Dónde se ve aplicado el principio de Pascal? En muchas maneras es posible demostrar y hacer uso del principio de Pascal, en función al modo en el que dicho principio sea aplicado. Se podrán descubrir los distintos usos. Entre las prácticas más usuales de dicho principio está la refrigeración. Se puede decir que la refrigeración es una de las muchas disciplinas que aplican el principio de Pascal. En la refrigeración se usa en la aplicación de presiones altas y bajas, en las cuales se conduce un líquido en un punto de presión por dentro de un conducto. Otro ejemplo que podemos mencionar es la prensa hidráulica. Se puede decir que la prensa hidráulica es la mejor herramienta para explicar cómo funciona el principio de Pascal. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es un principio físico que afirma: cuando un cuerpo está sumergido o parcialmente sumergido en un fluido en reposo, este tiene una fuerza que lo empuja hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza tiene un nombre que se llama hidrostático. Todo esto tiene una fórmula, o sea, el principio de Arquímedes tiene esta fórmula. De este modo es que el empuje del que se está hablando depende de la densidad del fluido, del volumen del cuerpo y de la gravedad en el que éste está. Este empuje tiene una característica que es, como ya había mencionado antes, verticalmente hacia arriba y actúa en el punto gravitacional del cuerpo. A este, o más bien, este recibe un nombre de el centro de carena.
El principio de Arquímedes en la actualidad es muy empleado en objetos, ya sean comunes o no, como por ejemplo un simple globo, el cual gracias a su nivel de aire dentro del mismo logra elevarse, así también como influye el material del mismo. También tenemos los trajes salvavidas, que gracias a su material y también el aire en su interior, nos permiten mantenernos a flote en el mar. Por otro lado, los submarinos, la forma en la que estos logran llegar más abajo de la superficie es expulsando el oxígeno interno del mismo. Esto hace que la cantidad de agua sea mucho mayor a la cantidad de oxígeno. Y por otro lado, sabemos que el hierro no es un material muy apto que pueda flotar en la superficie. Sin embargo, dependiendo de cómo éste sea posicionado, puede llegar a funcionar como lo hace un barco, haciendo que estos terminen flotando en la superficie. Acá, dando una pequeña demostración con respecto al principio de Pascal, utilizaremos una botella de agua, la cual llenaremos hasta el tope y observaremos cómo el fluido se esparce dentro de ella aplicando el mismo concepto de este principio, llegando con la misma intensidad a todo el envase. Además de que al irla destapando, sacará 2 chorros de aguas a ambos lados con la misma presión. Con el siguiente experimento estaremos aplicando el principio de Arquímedes, en el cual utilizaremos 3 envases aproximadamente del mismo tamaño, los cuales estarán llenos de agua y meteremos allí los 3 huevos, cada uno en un envase distinto. En el primer caso, veremos cómo el huevo se sumerge hasta el final, siendo que el peso del huevo es mayor que el empuje del agua. En el segundo caso, introduciremos un poco más de sal en el envase y veremos que el huevo se mantiene en el medio. Acá actuarán 2 fuerzas, las cuales serán la fuerza del peso del huevo, que esta sería la fuerza de gravedad que lo llevará hacia abajo, y el empuje del agua, que es su resistencia y lo llevará hacia arriba. Es decir, que el empuje acá es igual al peso del huevo. En el tercer caso, introduciremos el huevo al igual que en los 2 últimos, pero pondremos muchísima más sal que en los anteriores, siendo que el huevo quedará a flote y el empuje es mayor que el peso de este.